Buenas tardes, me llamo Jorge Sánchez Mediano y este es el vídeo de la segunda parte de la prueba número 5. Como creo que tengo un poco de poco tiempo, voy al grano. Respecto a la primera pregunta, la red de parques nacionales, yo normalmente trabajo con un programa que se llama ARGIS, con el que puedo hacer unos mapas, unos planos en los que se vean los distintos parques. Como no consigo ver la forma de mostrar aquí el plano, lo que voy a hacer es insertarlo en el Word que acompaña la tarea, ¿vale? De todas formas los nombro. Respecto a los parques nacionales tenemos, a nivel nacional tenemos en Canarias en primer lugar tenemos la Caldera de Taburiente, el Parque Nacional de Garajonay, el Teide y el Timanfaya. En las Islas Baleares tenemos el archipiélago de Cabrera. Después, en Andalucía, en nuestra comunidad autónoma, tenemos el Parque Nacional de Doñana y el Parque Nacional de Sierra Nevada. En Extremadura tenemos Monfragüe, en Castilla-La Mancha tenemos Cabañeros y las Tablas de Daimiel, en Madrid la Sierra de Guadarrama, los Picos de Europa que están compartidos entre Asturias, Cantabria y Castilla y León, Ordesa y Monteperdido en Aragón, y Aigüestortes y Estany de San Maurici en Cataluña. Por último tenemos el Parque Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas en Galicia, que es el único de este tipo junto con el del archipiélago de Cabrera. Vale. Comentando un poco por encima los distintos parques, pues respecto al Parque Nacional de Aigüestortes, pues decir que es Red Natura 2000, creo que todos son Red Natura 2000, en este caso también está incluido en el convenio Ramsar. Y bueno, lo principal, lo más característico de este parque es que tiene más de 200 lagos, tiene una serie de riscos, entonces el contraste entre unos y otros le da un aspecto paisajístico bastante interesante, ¿no? Tiene muchos ríos de alta montaña, que en la zona se llaman Aigüestortes, en fin, es un paraíso a nivel de paisajístico sobre todo, una gran variedad de vegetación, en fin. Siguiente parque, tendríamos el Parque Marítimo Terrestre del Archipiélago de Cabrera. En este caso están las Baleares, es Red Natura 2000 también, es CEPIN, que es una zona de especial protección o de interés para el Mediterráneo, ¿vale? Es una zona en la que hay unos ecosistemas muy característicos del Mediterráneo. Y entonces, pues bueno, está en el archipiélago de Cabrera, relativamente cerca de Mallorca, y hay hay un matorral, normalmente adaptados al clima mediterráneo, son especies xerófilas, es decir, que soportan muy bien la sequía, y hay mucho, como al ser una serie de islas, pues hay muchos endemismos propios de esta zona, las trágalos, las rubias, tragamoscas, etc. En fin, después obviamente también al ser una serie de islas con poca o ninguna con poca afección por parte de antrópica de los seres humanos, pues abundan especies como las gaviotas, el halcón de Leonora, etc. Una serie de aves. Tenemos por otro lado el Parque Nacional de Caballeros, esto está en Castilla, en los Montes de Toledo, es una zona, el parque digamos que es tipo un paisaje estepario, entonces es una zona en la que abundan las aves esteparias, como por ejemplo puede ser la butarda, y en fin, un parque enorme con más de 16.000 hectáreas y de bastante interés, está en una zona al sur de la Comunidad Autónoma de Madrid y bueno, mantiene bastante característico del paisaje mediterráneo. Después, pasándonos a las Islas Canarias, tenemos el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente. Está declarado en una caldera, como su nombre indica, y la caldera no deja de ser la zona interior de un volcán que debido a una serie de erupciones volcánicas, desplazamientos, etcétera, etcétera, y por la fuerza también del agua, erosiva del agua, pues ha dado lugar al aspecto que tenemos. Una caldera es una zona erosionada y relativamente, con un paisaje relativamente suavizado, ya después de la acción erosiva. Y bueno, es una zona con muchos arroyos, con unos grandes desniveles, entonces hay una cantidad de especies, tanto vegetales y animales, que son endémicas de esta zona, o bien de las Canarias, o bien concretamente de este parque. El Parque Nacional de Doñana es una de las joyas de la biodiversidad de Europa, Red Natura 2000, está incluida en el convenio Ramsar, en el sistema Europark, en fin,
fin, es muy característico. Es un parque muy especial porque tiene zonas en las que hay dunas, zonas de pinares, zonas de marismas. Hay muchas aves y muchos animales únicos que viven aquí, como por ejemplo el lince, el águila imperial, que están en peligro de extinción. ¿Vale? Volvemos a las Canarias, nos vamos al Parque Nacional de Garajonay. Garajonay es una zona en La Gomera, es un parque natural que es, al contrario del que hemos visto antes, se trata de una zona muy verde, en la que que recibe muchísimas lluvias y, en fin, hay muchas nieblas, entonces pues bueno, hay muchísima humedad, con lo cual tenemos un ecosistema relicto de la época del Terciario, de época en la que todavía habitaban los dinosaurios en el planeta. Es un hábitat muy especial, está en La Gomera y también hay una zona pequeña en Cádiz, en el Parque Natural de los Alcornocales, menos conocida, pero bueno, es igualmente un bosque de laurisilva. Como su nombre indica, son selvas de laureles y especies similares. Después tendríamos el Parque Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia. Es un parque, al estar constituido por islas, pues gran variedad de aves, muchas endémicas de algunas zonas que no se han desarrollado, no se han extendido por otras zonas, en fin. Muchos contrastes entre el mar, los riscos, las dunas, las playas, etc. Parque Nacional de Monfragüe, lo tenemos en Cáceres, es un parque muy especial, es un parque muy grande, son unas 18.000 hectáreas, la primera zona de espacio protegido de Extremadura, y muy especial porque tiene sobre todo cigüeñas negras, hay buitres granados, buitres negros, una serie de aves que son relativamente escasas. El águila imperial también está presente aquí. El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, también es Red Natura 2000, y en fin, es uno de los primeros parques, el primero, el segundo, creo, recordar que se declaró a nivel nacional y entonces, bueno, es una zona bastante espacial, está en el norte de la península ibérica, en fin, ahí hay glaciares, hay una serie de contrastes entre valles, riscos, montañas, etcétera, ¿vale? Entonces, pues va habiendo mucho contraste de distintos tipos de fauna, distintos tipos de flora, tanto de un valle al siguiente puede ser diferente, incluso dentro de una montaña, si está mirando al norte o al sur, en función de las horas de sol, también podemos encontrar una vegetación y una fauna distinta. En fin, es un parque bastante interesante. Tenemos también el Parque Nacional de los Picos de Europa, también en el norte de España, con unas características algo parecidas a las del anterior parque. En este caso tenemos muchos karsts, tenemos muchas simas, tenemos mucha erosión debido a que son zonas con muchas calcificaciones, entonces el agua produce erosión y esto da lugar a muchos lagos y demás. Es una zona en la que hay quedan todavía parte de la macrofauna europea, que son los corzos, los lobos, algún oso. Podemos encontrar también el urogallo, por ejemplo, que es una especie que en Europa Occidental está prácticamente extinguida. En fin, es bastante interesante. El Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, que está en Madrid. En fin, es una zona, puede tener quizá un menor valor ecológico, pero es una zona relativamente cercana a Madrid, con una gran biodiversidad, tiene circos, tiene lagunas glaciares, en fin, tiene bastante interés. El Parque Nacional de Sierra Nevada, que es una zona extensísima en la que podemos encontrar todo tipo de especies, también endémicas. En el momento en que tenemos zonas que son consideradas islas, esto es como si fuera una isla, una zona de alta montaña rodeada por zonas de más baja montaña en las que hace más calor, que es el resto de Andalucía. Entonces, esto es una zona en la que hay muchos endemismos. Las Tablas de Daimiel es el parque más pequeño, está en Castilla-La Mancha, que tiene un valor ecológico excepcional, sobre todo a nivel de aves. Es una zona de cría y de paso entre Europa y África fundamental. Y bueno, hace unos años tuvo problemas con el tema de que se quemaron las turberas y demás, pero parece que está lloviendo más y se ha recuperado un poco el nivel freático y este problema parece que se ha remitido, no ha desaparecido.
El Parque Nacional del Teide. El Teide es la montaña más alta de España, normalmente está nevada y, en fin, es un paisaje volcánico y a nivel paisajístico muy interesante. Y por último, el Parque Nacional del Timanfaya, una zona también bastante desértica y también muy especial. Un gran contraste con, por ejemplo, parques como Garajonay. Todo esto respecto a la red de parques nacionales. Hecho un pequeño receso, continuamos con los espacios naturales protegidos. Respecto a ello, tenemos 5 categorías: parques, reservas naturales, áreas marinas protegidas, monumentos naturales y paisajes protegidos. Los primeros son áreas de una gran singularidad, una gran belleza y que son bastante exclusivos. Digamos que no se pueden, son paisajes que no y zonas de biodiversidad que no se repiten o que no se encuentran en otras partes de la península. Reservas naturales son algo parecido, pero con un nivel de protección bastante más alto, sobre todo y que, bueno, a veces se entra en esta zona, normalmente está más vedado el paso a las personas, y a veces se entran en expediciones científicas y demás. Áreas marinas protegidas, pues en este caso se trata de zonas protegidas, pero que están en el mar o están en contacto, zonas de contacto mar-tierra, están afectadas por las mareas y demás, etcétera. Monumentos naturales son espacios de una gran singularidad, de una gran belleza. Puede llegar al punto de ser, por ejemplo, una encina. Puede ser un monumento natural. Un punto muy concreto, pero de una belleza específica. Y por último tenemos los paisajes protegidos, que son zonas también con un valor especial, estético, cultural, etcétera, sin llegar a los anteriores, pero también tiene bastante importancia. Respecto a la siguiente pregunta de los parques periurbanos de Sevilla, de Andalucía, decir que tenemos el Parque Periurbano de Castala, en Berja, Almería, tenemos el de la Dehesa del Generalife, en Granada, Dehesa del Mercadillo, en Ronda, Málaga, Dehesa de Santa Fe, en Santa Fe, Granada, Dunas de San Antón, en el puerto de Santa María, en Cádiz, el Jergal, en Guillena, Sevilla, el Saltillo y Lomelo Llano, que está en Valverde del Camino, en Huelva, Fuente Agria, que está en Villafranca de Córdoba, en Córdoba, Fuente La Zarza, que está en Hinojosa del Duque, Córdoba también, Hacienda Porzuna, que está en Merena de Aljarafe, en la provincia de Sevilla. Tenemos también La Barrosa, en Chiclana de la Frontera, Cádiz, La Corchuela, en Dos Hermanas, Sevilla, La Norieta, en Punta Umbría, Huelva, La Sierrezuela, en Posadas, Córdoba, La Suara, en Jerez de la Frontera, Cádiz, Los Cabezos, en Palma del Río, Córdoba, Los Villares, en Córdoba también, Monte la Sierra, en Jaén, Pinar del Hacho, en Antequera, Málaga y Santa Catalina, en Jaén. Ciudad Jaén, provincia de Jaén. Y por último tenemos Sierra de Gracia, en Archidona, Málaga. A la hora de elegir uno y hacer una breve descripción, he elegido el de La Corchuela. Yo vivo en Sevilla, entonces he elegido el de La Corchuela, que están Dos Hermanas, que están bastante cerca y más o menos lo conozco. Es un parque muy interesante, son los antiguos terrenos de un cortijo que existía con el mismo nombre. Tiene muchos atractivos y está muy cerca tanto de Dos Hermanas como de Sevilla. Son dos poblaciones con bastante habitantes. Entonces, bueno, una zona de esparcimiento de la población bastante importante. Lo interesante es que tiene varios ecosistemas, porque por un lado tenemos una zona sur en la que hay una dehesa de encina, tenemos una zona norte en la que hay un pequeño bosque de acebuche, un acebuchal, y después también hay zonas de matorral y incluso pinos. Por otro lado, hay una serie de arroyos que atraviesan todo el parque. En fin, tiene 85 hectáreas y es un parque bastante interesante para la provincia.